programa, agradecerte la presencia una vez más. Digo, ¿y hoy qué vamos a Gracias a abordar? usted. ¿Qué tema? Bueno, yo para empezar un poco, como Sí, para ir tocando diferentes temas, sí, quería hablar un poquito del trabajo no registrado, sí. ¿sí? Del trabajo en negro. Acércate un poquito al micrófono. Primero Ahí está. porque, bueno, creo que es el problema por el problema más grande que hay en Argentina, Sí. que, bueno, ya La co- sabemos que hay un gran índice de trabajo no no registra. registrado, y sobre todo porque la gente tiene que tomar conciencia del perjuicio que genera esta condición de trabajo. Yo muchas veces cuando hablo de condición de trabajo me refiero a que no es un trabajo digno, ¿sí? Desde ningún punto de vista, por el perjuicio que le causa al trabajador estar en esas condiciones. Cuando, bueno, como para que la gente tome conciencia, viste que cuando nosotros hablamos de un trabajo no registrado, muchas veces pensamos que es el simple hecho de no tener un aporte jubilatorio. Y sin embargo es uno de los daños que le causa a Claro. la persona, No el pero único. no el único. Hay otros daños como, por ejemplo, no tener un antecedente laboral, ¿sí? A la hora de ir a buscar un trabajo, no poder comprobar esa experiencia y bueno, además Claro. de no contar con una obra social, de no contar con una protección de una aseguradora por riesgo de trabajo, ¿sí? Por cualquier contingencia que pueda tener el trabajador, ya sea en el lugar de trabajo o yendo al trabajo o volviendo del trabajo. Entonces, bueno, además de no estar protegido por un convenio colectivo de trabajo, ¿no? La mayoría de las personas que trabajan en estas condiciones no perciben realmente la remuneración que les correspondería. Y porque Entonces, perdés el derecho a poder negociar en grupo. ¿No? Entonces, claro, cuando se es de lo individual, lógicamente sí, tenés menos totalmente. posibilidades Sí, de acordar mejor. sí, totalmente. Y bueno, era un poco como para que la comunidad sepa Ujú. lo que es el perjuicio que le causa y que esta situación se puede, los trabajadores tienen el derecho de pedir la correcta registración, Ujú. ¿sí? Y bueno, y también para que sepan que muchas veces el estar no registrado y malo registrado es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, para que la gente lo entienda, Sí. si yo ingresé a trabajar en el 2008 y mi fecha en la que me registraron es en el 2011, está mal. O si yo trabajo 4 horas, o perdón, 8 horas y en mi recibo de sueldo dice 4, igual está mal. ¿Sí? Entonces se prevén sanciones para el empleador que tiene a los trabajadores en esas condiciones, pero bueno, es informarle a la comunidad que para que esas sanciones procedan, para que los trabajadores tengan derecho a esa indemnización, o sea, hay un mecanismo Ujú. para que puedan ser acreedores, para que puedan tener el derecho a cobrar esa, que yo diría que es una reparación, ¿sí? Por el daño que le causa trabajar en esas condiciones. Bien, eso Ujú. generalmente el trabajador negro no sabe que tiene, ¿no? No, Esa posibilidad. Yo iba a decir beneficio, no es un beneficio porque obviamente no lo tenés, sino que esa posibilidad Un derecho. de poder accionar sí, sobre un derecho adquirido. sí, tienen el derecho. Y bueno, eso no debería ser una causal o un motivo de despido. Sí, Ujú. muchas veces no reclaman por el miedo a que el empleador los despida. La realidad es que los empleadores pueden tomar la decisión que quieran, porque muchas veces nos preguntan y dicen, ¿me pueden despedir por esto? Y bueno, la realidad es que no, pero puede pasar. Claro, Pero ante esas situaciones están protegidos por la ley y bueno, y pueden obtener indemnizaciones que serían más beneficiosas y en donde se repararía realmente el daño que la situación le genera a un trabajador. y recién hablamos fuera de micrófono, el tema del DNU de Milei. Sí. ¿Generó algunos cambios en ese aspecto? ¿Algún retroceso? Mira, con respecto al DNU, si bien tocó muchas cuestiones laborales, la realidad es que lo que más tocó fueron el tema de las indemnizaciones.
Y es un poco, a mí personalmente, lo que me pasó con el decreto de necesidad y urgencia. Viste que hubo como mucho revuelo antes de que mucha expectativa antes de conocerse. Sí, Bueno, cuando se dio a conocer, particularmente a mí como abogada y estudiante del derecho laboral, me generó incertidumbre, enojo, preocupación. Es como que nos dejaron prácticamente sin herramientas para poder trabajar y para poder defender a una persona en esas condiciones. Uno de los temas más importantes en ese sentido era el de las indemnizaciones, ¿no? Donde más se tocaba todo lo que tiene que ver con la liquidación final que puede hacer un empleador y las causas de despido, ¿no? Claro, sí, se tocó todo eso, se eliminaron las indemnizaciones. Por ejemplo, por trabajo en negro, por trabajo no registrado, fueron eliminadas. ¿Sí? Entonces es como que la realidad es que yo no voy a debatir acerca si es constitucional o no el decreto, pero sí es ilógico creer que, por ejemplo, nosotros tenemos una sanción, una multa por cruzar un semáforo en rojo. Muy sí. probablemente la mayoría de las personas, si sacarían esa sanción, y lo van a hacer, ¿me entendés? O sea, si están apurados, lo van a hacer. Entonces, no, yo la verdad no pude entender qué se pretendió con eliminar indemnizaciones por trabajo no registrado. La realidad es que fue una desprotección total para los trabajadores. Y bueno, y la tranquilidad, darle la tranquilidad a la gente que el decreto de necesidad y urgencia no se aplica para cuestiones laborales. Claro, Sí. eso fue la Cámara Nacional del Sí. Trabajo que eliminó digamos, quedó firme, en O teoría. sea, el Sí. gobierno intentó, Sí, es lo que intentó con el pretendía. DNU, o sea, pretendía avanzar sobre eso, pero finalmente eso no está en vigencia. No, no está en vigencia. O sea que seguimos en lo que tiene que ver con la cuestión laboral con el día antes Sí, al DNU. seguimos con... Entonces el trabajador informal o no registrado sigue teniendo esos derechos, por lo menos desde la cuestión legal. sí, sí, sí. Sigue ¿Está bien teniendo explicado? sí, Ese es el resumen. sí, 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 sigue teniendo los derechos que tenía. Bien. O sea, el decreto de necesidad y urgencia no se aplica para cuestiones laborales. Y esos derechos que tiene el trabajador no informal, yo voy a poner un ejemplo. Sí. Corregime a ver si el ejemplo está bien o está mal. No, no. El trabajador A, ¿no? En relación de dependencia y el trabajador B informal. Los dos trabajan la misma cantidad de tiempo, remuneración parecida. ¿Las liquidaciones tienen que ser iguales? No, 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 no. Cuando vos tenés un trabajo registrado, Sí. mira, siempre es ese Yo no digo si son iguales, digo, ¿tienen que ser iguales? Digo, No, no. no son bien. iguales. Vos estás hablando de un trabajador que estaba protegido, que tenía los beneficios, los derechos que le otorga la ley, y estás hablando de un trabajador que no accedía a ningún beneficio. Bueno, por eso, Sí. el trabajador formal, la empresa o el comercio lo que sea, lo echa. Sí, ¿Cómo se conforma la indemnización? de un trabajador registrado. Registrado, sí. Sí, y bueno, va a depender de si es un despido con causa o sin causa. Sí, supongamos Sí. que con causa. Ujú. Sin causa, perdón. Sin causa. ¿Cómo se conforma eso? Es una indemnización por antigüedad. Bien. ¿Sí? Se computa un sueldo por cada año trabajado. Además de eso, se le abona un mes de preaviso, si es que no fue preavisado. ¿El mes de preaviso qué significa? ¿Un sueldo más? Un sueldo más, sí, porque deberían notificarlo un mes antes. Si no lo notificaron antes Se paga. se paga un mes. Además, la integración del mes de despido, siempre los despidos tienen que ser los últimos días del mes. Si te despiden el día 15 sin justa causa, corresponde que esos 15 días que quedaban para finalizar el mes se abonen, después un proporcional de aguinaldo y vacaciones no gozadas. Eso Bien. sería una indemnización por despido sin causa. En un trabajador registrado. Sí, en un trabajador registrado. Y el que no está registrado, porque convengamos que en la práctica te echan y te echan. Sí. Y Bueno. bueno, el trabajador que no está registrado tiene derecho a la misma indemnización que el trabajador que estuvo registrado, pero además la ley prevé una sanción al empleador, que muchas veces se discute si son multas, sanciones o indemnizaciones. La realidad es que esa multa se refleja en una indemnización para el trabajador que es del 25% de los saberes que percibió el trabajador durante toda la relación laboral. Entonces, si estamos hablando de una persona
que estuvo trabajando de manera no registrada, supongamos 5 años, vos te podés dar cuenta que un 25% de todo lo que cobró es una indemnización bastante abultada, por así decirlo. Pero, bueno, era lo que yo te decía, la mayoría de los trabajadores no registrados no cobran lo que deberían cobrar, Ujú. ¿sí? Cobran salarios inferiores, yo diría en muchos casos hasta 3 veces menos que lo que la ley o el convenio les marca. Entonces, en esos casos, lo que se pide es que ese cálculo de esa sanción, de esa indemnización para el trabajador, se calcule sobre los salarios devengados no percibidos. Es decir, lo que debería haber cobrado. O sea que la ley establece a favor del trabajador negro. Sí, El perjuicio para el empleador es gravísimo, sí. ¿no? Para el trabajador. El perjuicio es gravísimo, sí. Pero para el empleador también, sí. En caso Obviamente, de que sí. si el empleado después actúa de lo legal, Sí. el perjuicio para el empleador es más el perjuicio al echar uno en negro prácticamente que echar un Sí, trabajador en blanco. sí, pero muchas veces la gente que trabaja en negro no acciona. sabe. No sabe, Claro. entonces no hacen nada. Bueno, importantísimo tu presencia acá. Sí, sí, Claro, porque es verdad. Sí, Si no, no, sí, no ha sí. pasado a uno o tener conocidos de que le ha pasado esto en algún momento de la vida y que, bueno, al no tener la información, la gente, bueno, Claro, ¿no? sí, sí, Pasa, o no pasa. querer, no, porque después no te contratan en ningún otro lado, Sí. quedas mal, sobre todo en ciudades chicas, muchas veces Sí, también los está eso, ¿eh? trabajadores, sí, tenemos que tener en cuenta que acá no estamos hablando de una relación muchas veces teóricamente entre iguales, porque siempre hay una relación no de es poder. una relación entre iguales. O Claro. sea, siempre, y lo que buscó la ley siempre fue tratar de igualar un poco. Claro. Porque estamos hablando de una persona que tiene poder, que es el empleador, y un trabajador. Ujú. ¿Sí? Entonces, Y también quería consultarte, porque bueno, hablamos de las dos situaciones, ¿no? La Sí. situación totalmente de un trabajador totalmente informalizado, totalmente en negro, como se dice, y el trabajador formal. Ahora, también echa la ley, echa la trampa también, porque hay situaciones que son irregulares, por ejemplo, el tema de los contratados, de la facturación que hay, en realidad hay una relación laboral. Y muchas veces lo que se hace es, bueno, facturame, bueno, armamos un contrato, cuando en realidad hay una relación de dependencia. De que hay que Obviamente. cumplir horarios, eso también se sí, encuentra. mira, qué buena tu pregunta, porque el decreto de necesidad y urgencia había eliminado, iba en contra sobre el principio de primacía de la realidad, que es el principio fundamental en el derecho laboral, y establecía que si vos facturabas, ¿sí? Vieron que muchas veces la gente va a buscar un trabajo y le dicen, bueno, facturame, hacen que se hagan monotributistas. En ese caso, con el decreto de necesidad y urgencia, se pretendía que esas facturas sean válidas y que no se considere que era una relación laboral. Claro, vos podés estar Eh. 10, 20 años así y no tenías, en caso de cesar esa relación laboral, vos, listo, no te quedabas con indemnización, no te quedabas con nada. Con nada, no tenías ningún derecho. Bueno, eso es un fraude laboral. El decreto lo que pretendía era también tocó esa cuestión, ¿sí? Pero bueno, como ya comenté, no se aplica, pero sí No está en vigencia. no está en vigencia. Al menos para materia laboral, no. Ujú. ¿Sí? Y no descartamos que insista el gobierno, ¿no? En algún momento con, Sí, es probable. con este que tipo de reformas, ¿no? Claro, sí, lo que se hablaba ahora era, bueno, que porque la ley ómnibus que se rechazó incluía la aprobación del decreto del decreto de necesidad y urgencia que contenía estas cuestiones. Sí, Bueno, sí. es probable ahora la estrategia un poco que sea ahora presentar por capítulos las diferentes normas que incluía la ley ómnibus. Entonces hay que estar atentos, por más de que se haya, digamos, parado todo esto. Sí, o en que la haya fracasado el justicia. gobierno. Claro, o más allá de esto, es probable que se vuelva a insistir. Así que nada, no son cuestiones que ya, digamos, no se corran peligro, como estabas diciendo. Claro. Sí, yo de todas maneras creo que esas cuestiones no se van a poder tocar, ¿viste? Creo que hay derechos que no son negociables, que no los podemos negociar. Así que elijo creer Claro, que sí, vamos a... Entiendo que que vamos 40 a años de seguir. democracia ha generado los mecanismos de defensa, el sistema, Sí. como para que, ¿no? Cuando aparecen esas ideas que no tienen nada que ver con una vida en democracia, Sí, bueno, no totalmente. puedan avanzar, no más allá de los intentos. Ujú. Bueno, esperemos que sea así.
Esperemos, sí, sí, sí. Y seguramente la pregunta que se hace todo trabajador informal también es, bueno, que al ir a ver al abogado empieza todo un proceso, ¿no? Que muchas veces la gente dice, bueno, no, hice un proceso que encima de que no me liquidaron mal, es un proceso donde empieza con gasto, porque tiene que ir al abogado, tiene que pagar la consulta, y después para cobrarlo, la idea, ¿no? Entiendo que ahí es que se tarda mucho tiempo. ¿Eso es así? ¿O depende? Mira, siempre depende de cada caso en particular. La realidad es que, y bueno, sí, Los muchas procesos veces legales son complejos. sí, son complejos. Al menos en materia laboral y en otras cuestiones, sí. No es igual, por ejemplo, en un proceso de familia, ¿sí? En donde los tiempos son más por la urgencia y por el derecho que se protege, que son niños, o sea, están involucrados niños, siempre funciona un poco más rápido. Más rápido. La realidad es que en materia laboral no, pero siempre se puede llegar a un acuerdo antes, ¿sí? de iniciar una acción. Eso es lo importante. Y acá viene lo de la acción de preferir un mal acuerdo, ¿no? A veces, ¿no? Pero por lo menos, claro, avanzar, porque si no haces nada, perdés todo. Claro, si no Eso haces está claro. nada, sí, perdés todo, totalmente. Bueno, y acá lo que está contando Romina es que hay herramientas como para que dejes de empezar a perder todo, Sí. ¿no? Y se entable una negociación. Sí, sí, sí. Así que lo importante es que cuando los trabajadores estén en esta situación puedan consultar, ¿sí? Un abogado. Bien. Y puedan ser bien asesorados para tomar el mejor camino y el que más les convenga, ¿no? Hay sanciones, hay indemnizaciones que corresponden cuando la relación laboral está activa todavía. Por eso digo, cuando se encuentran en esta situación. Bien. Después hay otras sanciones que es cuando ya terminó la relación laboral, Sí. que si bien existen no son tan beneficiosas como cuando sí la relación Claro. está activa. ¿Y hay Claro, un es tiempo para actuar? ¿Hay un tiempo? O sea, el trabajador que fue despedido, estaba en negro, fue despedido, no sé, hace 3 meses, entiendo que puede iniciar. Ahora, si pasa un tiempo, 1 año, 2 años... 2 años. 2 años. 2 años, sí, sí. Tiene 2 Bien. años para accionar. Y en lo que tiene que ver con cuestiones de lo que tiene, por ejemplo, contra el Estado o por ejemplo, y se me fue ahora la pregunta, pero en relación a lo que hablamos, no esto que pasó en el municipio de... Con los 150 trabajadores despedidos. Exactamente, ¿no? Porque estábamos viendo esta situación Ujú. que estaba sucediendo en el municipio, que habían pasado los 6 meses, sí, que dice la ley, pero que desde el lugar, por ejemplo, no sé si se corresponde caracterizarlo como patronal, pero sí que no le habían dado aviso del despido, entonces según ellos siguieron trabajando, ya son planta permanente y según el municipio no. ¿Cómo pensás que se puede llegar a terminar esta relación? Desde lo legal, decimos. Desde lo legal, exactamente. Y mira, la realidad es que el trabajador tiene que ser notificado de manera fehaciente que termina que se extingue la relación laboral. Si no, si no sigue trabajando. Y si no, obviamente. Y es más, ellos prestaron su fuerza de trabajo, o sea que el contrato continuó. Claro, Sí. continuaron trabajando y le firmaron las planillas a los secretarios. Claro. En este caso, el municipio quiere cesar la relación laboral. ¿Le corresponde o no? Legalmente. Después de los 6 meses. Lo podés hacer. Ajá. Como empleador, entiendo que lo podés hacer. Ahora, Sí, claro, después... los debería indemnizar. Ujú. ¿no? Pero estamos hablando del Estado, del municipio, que ya Sí. es otra cuestión totalmente diferente. Pero también abre la puerta para que el trabajador le pueda iniciar alguna situación Sí. judicial que, si hubiese sido antes de los 6 meses, creo que era distinta. Ahora, al mes 7, es otra, me Claro, imagino yo. sí, sí, sí. ¿No? Lo que pasa que en lo que tiene que ver el Estado tienen otras, se regulan por otra, no es igual que un trabajador privado, Ujú. ¿sí? Bien. Sí. Y ahora la otra pregunta que quería hacer es sobre desde el lado de el empleador, diciendo, bueno, la verdad que yo tengo un empleado, una empleada que quiero regularizar, pero que no los tengo desde el Estado. ¿Hay alguna, digamos, tipo de moratoria? ¿Cómo es la cuestión de, bueno, la verdad que estoy en falta, tengo un empleado, pero lo quiero regularizar? ¿Cómo sería bien la situación para alguien capaz que lo quiera hacer en este momento? Sí, ¿no? el empleador puede regularizar la situación, obviamente,
Y lo que nosotros hacemos es intimar al empleador a que regularice la situación de este empleado. ¿Sí? Una vez que se intima, tienen 30 días para regularizar. O sea, la ley les da un plazo bastante razonable como para que puedan revertir la situación. Y, por ejemplo, una persona que tiene a alguien en negro y dice, yo lo quiero poner en blanco a partir de ahora, ¿no? Va y paga lo mismo de penalidad que paga cualquier otra persona que en realidad se lo descubre o se descubre que estaba en relación, que tenía personas... Cuando el empleador, por su voluntad, Ujú. ¿sí? Lo registra, no tiene ninguna penalidad. Ujú. Solo Sí. pagar, digamos, algo pasado. Lo que establece digamos. la ley. Claro, lo que establece la ley, Ah, totalmente. Por Bien. un trabajador en relación de dependencia. Ujú. Porque muchas veces yo calculo que algún empleador debe decir, bueno, la verdad es que si voy y lo regularizo me van a hacer pagar un montón de plata por el tiempo que lo tuve. Sí, o sea, lo que el empleador debería pagar ahí lo que le marca la ley de acuerdo a los aportes y contribuciones que en su momento no realizó. Claro. Pero para el trabajador no tiene que pagarle ninguna indemnización. Ujú. Bueno, importantísimo el aporte porque ahora Bueno. empezamos a tener una mirada que muchas veces el hombre de a pie o la mujer de pie no lo tiene, ¿no? Sí, sí, Estamos sumando totalmente. herramientas. Sí. Esa es la idea. Sí, que la gente tome conocimiento de las cuestiones que por ahí no es muy lejano a nosotros. Siempre tenemos algún familiar, un amigo, nuestros padres, un hermano que trabaja en estas condiciones. Lo importante es que la gente sepa que el perjuicio no es solo no tener aporte jubilatorio, sino que es mucho más, va más allá de eso y que, bueno, que pueda pedir... Convengamos que ya eso es grave. Es gravísimo, Y sí. si le sumás todo lo otro, es gravísimo. Sí, totalmente. Entonces, bueno, trabajar sobre esa conciencia, sobre ese dato, sobre esa información, va a generar de que, bueno, a lo mejor avancemos en una sociedad, que de lo laboral sea más sano. Sí, ¿no? que se puedan hacer las cosas bien, que se protejan los derechos. Bien. Sí, recordemos que el trabajo es un pilar fundamental de la sociedad. Una persona con trabajo puede proyectar, puede mandar sus hijos al colegio, puede estudiar, puede acceder a un montón de cuestiones. Cuando la mayoría de los problemas sociales es por la falta de trabajo. Tal cual, Sí. tal cual. Romina, bueno, un aporte de primera acá en el programa. Muchas ya, gracias. Muy bueno. Frustrado porque hemos intentado, no sé, creo que viniste el viernes pasado, Sí, justo estaba, estaban ¿no? La ocupados, situación en el sí. municipio y no pudimos ir al aire. Así que bueno, creo que este es el primer encuentro después de la presentación formal Sí. que pudimos desarrollar un tema. La idea es ir abordando distintos temas que tienen que ver con la cuestión, ¿no? De la mirada legal. Sí. Así que ya tenés el compromiso, ahora no te podés bajar de barco. No, ahora no. Sonaste. Bueno, y los invito a, por ahí, la gente que quiera que hablemos de algún tema, Sí, ¿sí? ¿dónde? Que les ¿Cómo? interese. Y Acá, puede dejar acá en algún celular. Sí. Ah, en la inquietud. Sí, Está bien. sí, cualquier Bien. cosa para que podamos ayudarlos. Esa es la idea, Bien. brindar un servicio a la comunidad. Está bien. Y Si la que- gente tiene, el oyente, alguna duda o algo, nos escribe. Ahora vamos a empezar, porque la verdad que no tenemos un teléfono para eso, pero Sí. vamos a poner porque... Bueno, por eh, redes sociales también lo claro, pueden hacer en la sí, página sí. de Ahí Premisa, estamos. así que tranquilo. Y vamos a generar seguramente algo más nuevo también, para ir sumando. Obviamente, sí. Romina, gracias Bueno, por venir. no, gracias a ustedes por el lugar. Y te Muchas esperamos dentro de gracias. algunos días. Bueno, muchas gracias.